Hola, yo soy el licenciado Raúl Pérez, soy psicólogo y vengo trabajando hace más de 25 años en terapia floral. Y estoy aquí para comentarles algunas experiencias de nuestro trabajo con las esencias florales, en esta oportunidad con relación a cómo nos manejamos con los síntomas del paciente. Un síntoma es una manifestación subjetiva que el paciente nos refiere, donde puede mencionar distintas características, desde sensaciones físicas, estados anímicos, estados mentales, nos lo va describiendo y en función de eso nosotros tratamos de ir indagando, porque los síntomas son manifestaciones que tienen un sentido, que quizá el paciente desconozca, pero que nuestra tarea como terapeutas es descifrar el sentido del síntoma. Una definición clásica de síntoma desde el psicoanálisis es que el síntoma es el retorno de lo reprimido. O sea que conflictos que nosotros generalmente sofocamos en nuestra mente por acción de los conocidos mecanismos de defensa, lamentablemente no se disuelven en el interior de la mente. Y el síntoma, en tanto y en cuanto es una energía, vuelve a manifestarse a veces por otros canales no habituales. Por ejemplo, yo podría tener una preocupación, que sería una perturbación en el área de la mente. Estoy preocupado por una serie de temas, no puedo salir de ese enfrascamiento mental, y esto me puede producir a su vez una emoción como el enojo. Si yo reprimo ese enojo o no expreso claramente lo que me pasa, es probable que esa emoción sofocada luego se manifieste en un clásico síntoma como por ejemplo el dolor de cabeza. De todos modos hay que aclarar que este mecanismo no es el único capaz de producir un dolor de cabeza, pero digamos la manifestación que se puede dar en el plano físico, en el plano mental o emocional, nos va dando indicaciones para poder comprender la naturaleza de ese paciente. Generalmente la descripción que el paciente nos hace nos permite ir buscando a la manera de un detective emociones o estados mentales subyacentes. Pero esto no es un trabajo de adivinación, aunque a veces lo parezca, sino es un trabajo deductivo. Hay otra diferencia interesante que hay que conocer, la diferencia entre síntoma y signo. Los signos son elementos visibles que nosotros podemos percibir a simple vista. Por ejemplo, que el paciente está pálido, que el paciente transpira, que el paciente tiembla. Mientras que el síntoma es una manifestación interna que el paciente nos relata. El paciente me puede decir, yo estoy muy angustiado, y puede haber expresiones en su rostro que serían signos que nos revela la magnitud de ese estado angustioso. Generalmente lo hacemos aún fuera de la consulta, cuando vemos a alguien que nos sorprende su estado y le preguntamos, ¿qué te pasa? Lo que ocurre es que acá a veces el paciente nos describe sensaciones vagas, por ejemplo, me siento mal. Que el paciente me diga me siento mal, a mí no me sirve como dato estadístico ni clínico para poder determinar cuál es el floral. Entonces yo deberé repreguntar, ¿te sentís mal con respecto a qué? Entonces ahí me puede describir, me siento mal porque recién discutí con mi pareja. O me siento mal porque recién me llamó un cliente y me dijo que se me demora el pago de una deuda que tengo con él. Ahí ya me está hablando de un cierto matiz emocional y podemos ver cómo reacciona. Hay personas que reaccionan enojándose, hay personas que reaccionan preocupándose exageradamente, otros se asustan. Entonces eso ya nos va a ir dando la pista de por dónde tenemos que buscar, porque las esencias florales se adaptan específicamente a las sensaciones que el paciente tiene y a la forma subjetiva que tiene de percibirlas. Y todas las personas no sufren o no se manifiestan del mismo modo. Hay personas que ante una problemática se evaden y duermen mucho. Hay otros que hacen de cuenta que no pasa nada y siguen por el mundo hasta con una sonrisa y una alegría que no es real,
pero que le sirve momentáneamente para enmascarar estas sensaciones que tarde o temprano, porque recordemos que dijimos que el síntoma es el retorno de lo reprimido, tarde o temprano se van a manifestar en otro plano. Cuando digo de otro plano, quiero decir, finalmente se van a terminar manifestando en el plano físico, orgánico, pero siempre las primeras manifestaciones aparecen en la mente, porque bien lo dijo el Dr. Bach, al ser la mente el órgano más sensible del ser humano, es ahí donde primero se van a notar estos desequilibrios. Y con esto quiero aclarar otro concepto que es bastante confuso. Se suele decir, la mente enferma el cuerpo. Esto es erróneo. No es que la mente enferma el cuerpo, es que en la mente es donde primero se notan los desequilibrios, que si yo los puedo resolver en esa instancia, probablemente no vayan a llegar a manifestarse en el organismo. O sea, nosotros nos enfermamos de arriba hacia abajo. Pero no es que la mente es arbitraria y que dice, hoy me levanto y mi inconsciente dice, hoy a este le voy a producir un flor de dolor de cabeza o un dolor de estómago. El síntoma tiene un profundo sentido que es el que nosotros tratamos de develar con un interrogatorio que es personalizado. Porque como los remedios florales tienen características tanto emocionales como mentales y hasta algunos elementos de tipo espiritual, a nosotros las palabras del paciente, del mismo modo que cuando el músico antes de ejecutar su instrumento hace sonar, por ejemplo, la guitarra y por el sonido se da cuenta qué cuerdas están desafinadas, cuando el paciente nosotros nos relata, eso ya nos va dando ideas o características florales, porque hay tipologías florales, hay rasgos estructurales de personalidad, hay rasgos que son transitorios, por ejemplo, las preocupaciones son un rasgo transitorio. Uno no nace preocupado, es algo que llega de afuera, que impacta en nosotros y que nosotros a veces nos solidificamos en ese tipo de mecanismos y entonces se me transforma en una especie de hábito, pero no es un modo de responder típico de algunas personalidades, por ejemplo, en el cual el miedo es la estructura dominante, en otras personas la estructura que los domina es la posesividad, en otros es el apuro y la ansiedad. Entonces, todo esto tiene un amplio abanico para expresarse en el cuerpo. Y una cosa que nosotros podemos ver una vez que hacemos la entrevista, que plasmamos luego todo eso en una receta para comenzar a armonizar todos estos estados emocionales y mentales y la consecuencia que esto esté produciendo en el aspecto físico, porque hay a veces un concepto erróneo que la terapia floral es solamente una terapia para las emociones. Las emociones son lo que nos guían para conocer los detalles que el individuo manifiesta en su propio padecer, que como dijimos es único e individual. Lo primero que le pregunto al paciente cuando viene es ¿cuál es su motivo de consulta? O más campechanamente, ¿qué le anda pasando? Y el paciente ahí nos describe en sus propias palabras. Y luego vamos interiorizándonos más. Por ejemplo, está el que te dice, estoy nervioso. Y yo me río, ¿no? Porque a veces nervioso puede querer decir 20 cosas diferentes según cada uno. Y yo le digo, ¿nervioso cómo? En otras palabras, ¿qué situaciones lo ponen nervioso? Entonces, por ahí me dice, bueno, porque en mi casa se discute mucho. Bueno, por ahí va queriendo, ¿no? En otros casos, otra pregunta muy importante es, bueno, yo sufro fuertes dolores de cabeza. ¿Desde cuándo? Y hace mucho. ¿Pero qué es mucho? Y te sorprenderás porque para algunos te dicen mucho, hace 2 meses, y otros te dicen mucho, hace 2 años. Por eso no nos podemos quedar con generalidades. Me recuerdo una vez, una anécdota que yo cuento siempre, yo atiendo pacientes en el interior del país, de una ciudad donde yo soy nativo, que es San Antonio de Areco. Entonces, voy generalmente con mi hermano en auto, pero me regreso en un ómnibus. Entonces voy a comprar el pasaje de ómnibus para volverme. Y el muchacho que vende los tickets, que me conoce, que yo vengo a atender, me dice, yo te tengo que venir a ver a vos. Ah, le digo, ¿y qué te pasa? Le pregunto, ¿no? Ahí en la ventanilla. Y tengo mucha gastritis, me dice. Y yo no puedo con el genio y le hago una pregunta muy simple que ni siquiera es floral. Le digo, decime una cosa, ¿vos tomás mucho café? Y sí, me dice. ¿Cuánto tomás? Y mucho, pero sigue sin decirme cuánto.
pero a ver, ¿mucho cuánto? 2 litros por día. Ahí ya tenés toda. Le digo, mira, si vos dejás de tomar esos 2 litros por día, no necesitas venir a verme. Te ahorrás hasta las flores. Pero vos fijate, a veces no es solamente lo emocional, tenemos que conocer los hábitos, el estilo de vida, con quién está solo, está rodeado de mucha gente. Incluso hay flores, por ejemplo, muy específicas para gente que vive hacinada en lugares pequeños, donde son muchos, donde hay mucha fuente de conflictos. Y por otro lado hay flores para personas que están totalmente solas y que sienten como que no encajan ni en su familia, ni en la ciudad donde viven, a veces ni siquiera en el planeta. Puede parecer raro, pero hay gente que se siente como un extraño. Entonces, acá hay que hacer una individualización que, como nosotros estas categorías las tenemos en nuestra mente, no nos resulta difícil ir desfilando por ellas. Por ejemplo, en el caso de a veces muchas mujeres que consultan, es muy factible ver un síntoma que también se presenta en los hombres, pero que es más en las mujeres, que es la oscilación anímica. Cuando digo oscilación anímica me refiero a que cambia el estado de humor sin que necesariamente ocurra un evento, porque por supuesto si ocurre algo desfavorable, nuestro humor puede verse modificado, pero hay veces que hay personas que de repente están bien y sin que ocurra nada, pueden pasar o de la alegría a la tristeza, o por lo menos a un bajón anímico, o de la tranquilidad a un estado de irritabilidad. Y uno, el que no conoce esto dice, mira, este se alunó. Y esto hace referencia a justamente, los ciclos lunares son ciclos que tienen mucha relación con los cambios de humor. Esa es una característica muy frecuente, y hay un remedio floral del Dr. Bach, que es el Escleranthus, que trabaja todo tipo de desequilibrios anímicos, físicos, en cualquier plano donde se presente, ¿no? Entonces, y también hasta cambio de ideas, o sea, también es un desequilibrio mental. Yo pienso una cosa y luego me contradigo y digo otra. Por eso decimos que la duda que tiene la personalidad Escleranthus es la duda de Hamlet, ser o no ser. Y en el caso de una mujer, yo casi siempre le pregunto cómo es su menstruación, porque en general la persona con este rasgo no sería raro que tenga, que la menstruación le caiga en distintas fechas. Y corrigiendo con este remedio se corrige todo lo que está desequilibrado sin ser una hormona. Esto es lo interesante. Pero a veces me dicen, no, mi menstruación viene en fecha. Entonces ahí le hago una segunda pregunta. ¿Y la semana previa al ciclo menstrual? ¿Te pones más inestable? Y efectivamente casi siempre confirman que es así. Entonces, aunque sea simplemente para el equilibrio del síndrome premenstrual en esa semana, ese remedio ya está justificado emplear en esa receta. Bueno, todos los síntomas, cuando uno los sabe leer integralmente, van a tener relación con lo físico, con lo emocional, quiero decir, y con lo mental. Pero las emociones más frecuentes a encontrar son los celos, la desconfianza, y otra que también se refiere a lo afectivo, que es la susceptibilidad ante la respuesta de los seres queridos. A veces no hace falta que un ser querido se enoje con nosotros. Hay personas tan susceptibles que, por ejemplo, se pueden sentir heridas u ofendidas porque alguien no las miró, o porque alguien les contestó, pero más tarde. Por ejemplo, te llamé, esto es muy común, este reproche, te llamé y no me contestaste la llamada. Vi que la recibiste, porque ahora para colmo con el WhatsApp te marca eso, y no me respondiste, y en ningún momento esta persona piensa, bueno, pero estaba ocupado, en ese momento no podía responder, y te pueden armar un escándalo por una situación así, ¿no? Es un estado de gran susceptibilidad, donde cualquier situación que no encaje con el modelo mental que tiene ese paciente es tomado como no soy tenido en cuenta, no les importo, y esta es una creencia absolutamente subjetiva. Más allá que hay veces que esta creencia tiene bases reales, pero muchas veces la gente sufre por motivos totalmente imaginarios. Por ejemplo, cuando estamos preocupados por un ser querido, por su salud, y nos imaginamos lo peor, y por ahí ese ser querido tiene una enfermedad común y corriente de la cual no se muere nadie, pero hay un estado como de alarma permanente. Esta alarma, este miedo por el otro, o que si llega tarde le haya pasado algo, nunca podemos pensar que la está pasando bien.
este temor también se remite a la posesividad que tenemos con nuestros seres queridos, porque en el fondo lo que nos está pasando es que tenemos miedo a perder a ese ser querido. Aunque esto no esté siempre en primer plano, ¿no? Pero hay personas que son muy sensibles a lo que pase y hay otros que van por la vida de otra manera. Entonces, todo lo que son reclamos, reproches, que me quieren mucho, que me quieren poco, yo le llamo las vicisitudes del amor, adquieren una enorme dimensión en la terapia floral. Y yo siempre digo, bueno, el sistema del Dr. Bach, para el amor, al que Bach le daba una importancia muy grande, tiene solamente 3 esencias con las que yo puedo trabajar esos temas. Chicory, que es la posesividad afectiva, Heder, que es la vivencia de soledad absoluta, y Holly, que es el enojo. El odio sería la emoción en su máxima expresión, pero que en estado positivo Holly es el amor universal. Es el amor que primero tengo que tener hacia mí mismo para luego poder amar a otro, y que erróneamente nosotros muchas veces estamos en déficit con esa relación amorosa con nosotros mismos y creemos que el otro, sea mi pareja, mis amigos, mi familia, van a venir a compensar ese déficit que yo tengo. Cuando en realidad primero debo estar bien conmigo y luego podré compartir esa cuota de amor que tengo bien abastecida conmigo mismo con el otro. Y esto es una de las cosas que a veces no se expresa necesariamente, sí ocurre en los vínculos, pero a veces este conflicto está llevado al cuerpo, porque como resulta a veces intolerable de vivir sintiendo este tipo de emociones, muchas veces el cuerpo, en su lenguaje simbólico, expresa esto que estoy sufriendo a nivel del alma. Por eso bien decía el Dr. Bach, la enfermedad es siempre una totalidad, una unidad. No se sufre con el cuerpo desconectado de la mente, ni con la mente desconectada del cuerpo. Se sufre en una totalidad, pero Bach decía, la enfermedad es la consolidación de una actitud mental. Mientras yo pueda manejar ese mecanismo mental en el área de la mente, que es donde yo puedo resolver el problema, puede que no llegue al cuerpo. Pero cuando el síntoma se instala en el cuerpo, si yo interrogo al paciente acerca de sus emociones, el paciente no va a estar muy capacitado para referirme qué emociones tiene, porque hay como una anestesia emocional, condición sine qua non, para que el síntoma se exprese a nivel material. Ahora, claro, cuando se expresa a nivel material, yo no tengo más remedio que hacerme cargo, porque ahí siento molestias. Ahí voy al médico, pero el médico va a tratar de ver, por ejemplo, si tengo gastritis, de darme un antiácido. Probablemente no me pregunte si me estoy haciendo mala sangre, o me lo pregunta, pero no tiene una respuesta o una solución para eso. Y si, por ejemplo, esta persona, lo que llamamos mala sangre, es que está enojado y que le cuesta expresar su enojo, nosotros podríamos darle la esencia floral Holly, que le va a permitir hacer que su enojo no lastime al otro, pero que tampoco se lastime él mismo. Ahora, no lastimar al otro sería, bueno, no agredirlo, pero sí yo puedo enojarme, sí puedo expresar lo que me pasa. Hay gente que no se permite sentir emociones de este tipo, que son fundamentales. No es normal no enojarme cuando pasa una cosa que me saca de quicio. O sea, esto no es a menos que yo tenga el autocontrol que la gente habla, en general es una vulgar represión. Ahora, si yo ya estoy elevado por encima de las miserias humanas, es probable que ni siquiera llegue a enojarme, pero porque he conquistado esa paz, pero no como utilizando mecanismos para sofocar mis enojos, sino porque me he elevado por encima de esas nimiedades. Pero este sería un trabajo en todo caso para gente que tiene un amplio desarrollo, que es perfectamente factible. Lo que pasa es que todos estamos en un camino de aprendizaje. Si no tuviéramos estas dificultades vinculares con los demás, no sabríamos, por eso decía el Dr. Bach, tus enemigos son tus maestros, porque me enseñan a desarrollar nuevas estrategias. Si a mí alguien me avasalla, yo debo aprender a poner límites, debo aprender a desarrollar mi firmeza, y si me siento culpable de poner límites, deberé sanar mi culpa, y para todo eso tenemos esencias florales que nos van a permitir hacer este trabajo, porque una cosa es señalárselo al paciente,
usted tiene que mejorar su autoestima, usted tiene que perder sus miedos. Yo digo, a veces el diagnóstico es maravilloso, pero el paciente se queda a veces con las manos vacías porque no sabe cómo. Cuando nosotros usamos remedios florales, le estamos dando al paciente la herramienta para poder hacer ese trabajo y que ese aprendizaje quede finalmente incorporado a su vida. Porque el objetivo final de la terapia floral, por supuesto que es aliviar el dolor, pero el más fundamental es que aprendamos de la lección que la vida nos viene a plantear en cada una de esas circunstancias que nos toca enfrentar. Desde el punto de vista de todas las terapias vibracionales, y vamos a dar como terapia vibracional madre a la homeopatía, que trabaja también con remedios que equilibran la energía vital, las flores trabajan en una manera bastante similar, aunque mucho más simple que los remedios homeopáticos. De hecho, el doctor Bach fue homeópata. Y para la homeopatía, la única enfermedad que existe es el desequilibrio de la energía vital. Esa energía vital es la que permite que un organismo viva. Pero también hay que aclarar un concepto, porque hay gente que cree que la energía vital es el producto de la combustión de mis células, de mis tejidos, de mis órganos, que por supuesto producen una serie de reacciones químicas. El organismo produce calor, ese calor es energía. Bueno, perfecto, pero todo eso no es la energía vital. La energía vital es una energía previa para que la vida de este organismo, de una planta, de un animal o de cualquier ser vivo se manifieste. Te doy un ejemplo. En la casa donde yo nací, que hay mucho terreno, hay muchas flores. Yo he crecido rodeado de flores de Bach sin saber que el día de mañana me iba a dedicar a trabajar con esto. Por ejemplo, en mi casa hay un castaño dulce. En mi casa hay un pino. En mi casa, y hay flores de otras familias también, hay flores de California, hay un trumpet vine, hay un roble, que lo descubrí hace poco, porque hay tantos árboles y había mucha manzanilla, y hay mucho diente de león, que es una flor excelente para la relajación. Bueno, el diente de león, que es una flor muy silvestre, sus semillas vuelan, y bueno, claro, al volar caen en otro lugar y vuelve a crecer otra planta, ¿no? Pero estas semillas volaron y se quedaron pegadas en una pared que no está revocada, en una pared de un viejo depósito, y podés creer que la planta de diente de león creció adherida a la pared. ¿Y eso por qué es posible? Porque la fuerza vital permite que aún en esas condiciones la vida se manifieste. Después, la energía que tiene la planta es otra historia, pero la fuerza vital es esa fuerza previa a la... Un hombre y una mujer, yo siempre digo, pueden tener relaciones sexuales en un momento determinado y no se produce la fecundación siempre. Para que se produzca la fecundación, tiene que estar en ese momento la fuerza vital que haga que esas dos células se unan. Y luego se produce todo el proceso que conocemos como la gestación. Ahora bien, la fuerza vital, una vez que nosotros nacemos, no solo es la que rige el funcionamiento de nuestro cuerpo, sino que también rige nuestro psiquismo. Por eso es tan importante, porque si no pareciera ser que yo corrijo la fuerza vital y arreglo los problemas del cuerpo. No, la fuerza vital también rige mi psiquismo. Por ejemplo, si yo tengo un mal humor o tengo reacciones diferentes a otras personas, eso se debe al mayor o menor desequilibrio de mi fuerza vital. Y tiene la característica, esta fuerza vital, que es automática, que no puede autorregularse, pues si se autorregulara no nos enfermaríamos nunca. Entonces, cuando la fuerza vital, que es como el instrumento musical, se va desafinando, ¿por qué se desafina? Bueno, por las que nos pasan cosas en la vida, que las manejamos mejor o peor, porque a veces nos alimentamos mal, porque a veces nos intoxicamos con sustancias que provienen del medio ambiente. Entonces la suma de todo eso hace que la fuerza vital se desequilibre. Y entonces el organismo empieza a intentar, la misma fuerza vital intenta compensar ese desequilibrio con síntomas que se van a manifestar en nuestro cuerpo. Por eso en la terapia floral o en la homeopatía nosotros hablamos, lo que se llaman enfermedades son síntomas que me hablan de mayor o menor desequilibrio de esa energía vital. Por ejemplo, los síntomas de piel, una alergia, un eczema, son desequilibrios leves de la energía vital. Podemos decir, la energía vital en esos casos está como exacerbada. Pero si tuviéramos, por ejemplo, otro tipo de enfermedad,
ya con una afección de tejidos importantes como una úlcera, ahí ya hablamos de un grado de desequilibrio mayor de la energía vital. Y cuando tenemos, por ejemplo, un caso ya de una enfermedad crónica, incluso terminal, ahí hay un desequilibrio vital muchísimo más grande. Hay veces que no se puede volver marcha atrás con el desequilibrio de la fuerza vital, pero sí se va a poder seguramente mantenerla lo mejor posible para que el paciente tenga calidad de vida. Todo depende en qué momento llegue el paciente a consultarnos. Pero entonces, desde el punto de vista energético, la única enfermedad que existe es el desequilibrio de la fuerza vital, que tiene muchas formas diferentes de manifestarse. Y por eso no se debe atacar el desequilibrio tal como es, porque es como negarle a la fuerza vital su posibilidad de expresión. Si yo, por ejemplo, ante un dolor de cabeza donde la fuerza vital me está indicando que hay algo que yo no puedo expresar, simplemente le doy un analgésico, yo estoy como bloqueando el mecanismo que la fuerza vital está utilizando para darme a conocer ese desequilibrio. Y si bien puede ser necesario, porque hay síntomas que son muy molestos y uno tiene que, digamos, calmarlos, sería erróneo pensar que la mera desaparición del síntoma no es de ninguna manera la curación que nosotros esperamos. Cuando nosotros restituimos el equilibrio vital, la persona se manifiesta de otra manera, le cambia su expresión, el síntoma se va, pero además la persona hace el aprendizaje, por ejemplo, decir, yo antes me hacía mucha mala sangre con estas cosas y ahora las dejo pasar. Ese sería el logro final, o sea, el aprendizaje, como diría el doctor Bach, de la elección de vida. A esta altura de las circunstancias, hay mucho material de lectura rico para entender el lenguaje del cuerpo, tema que por otro lado a mí siempre me interesó, pero que la terapia floral me amplió un panorama muy grande en cuanto a la búsqueda del significado de los síntomas. Hoy por suerte existe mucha bibliografía que no existía cuando yo comencé con este trabajo. De hecho, yo me preocupé a lo largo de estos años de armar repertorios de síntomas para ayudar en la búsqueda del síntoma y de la variedad que tiene el síntoma. Porque, por ejemplo, decir dolor de cabeza es algo muy genérico. Hay distintos dolores de cabeza, hay distintas causas que pueden provocar dolores de cabeza y entonces esto puede indicar distintos tipos de remedios. Si lo vemos desde la mirada de la medicina general, bastaría con dar un analgésico independientemente de cuál es el dolor de cabeza. Entonces, a esta altura ya existe bastante conocimiento, incluso permanentemente aparecen nuevas disciplinas como la biodecodificación, que hace una lectura impecable de los conflictos que se terminan expresando en enfermedades. Comenzó estudiando el cáncer y terminaron estudiando todas las enfermedades. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que traducir ese conflicto en palabras que el paciente pueda comprender, pero a su vez tengo que ayudarlo a que él lo pueda administrar, porque en definitiva la función que tiene la mente es gerenciar los procesos. Nosotros creemos que la mente está para pensar, y la mente en realidad no tiene pensamientos propios, es influida por infinidad de información que proviene del inconsciente. Entonces nosotros tenemos que permitirle a la mente administrar ese proceso de otra manera, porque de la manera que lo está haciendo se está condenando al sufrimiento. Y bueno, tiene que aprender la lectura de las emociones porque si no, no hay otra manera. Cuando el paciente te dice me duele la rodilla y vos estás buscando emociones, hay emociones, pero hay que saber cómo buscarlas. Todos los síntomas, por ejemplo, articulares, óseos, te van a hablar de algunos aspectos de rigidez mental que se termina expresando en el cuerpo. Vos fíjate que el paciente reumático tiene la característica de que aunque le duele el cuerpo, quiere seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes, ¿no? Y justamente los dolores lo que hacen es, por eso dicen los autores de La enfermedad como camino a la enfermedad te vuelve sincero, muestra la rigidez y muestra la terquedad y la obstinación, que en este caso no le reportan ningún beneficio. Entonces, si yo tengo que aprender a escuchar el cuerpo, y hay dos maneras de poder entenderlo. Una es, ¿qué me obliga este síntoma a hacer? Si yo antes hacía mucho y ahora me duele, evidentemente tendré que a lo mejor ponerme a pensar que me estoy excediendo en la cantidad de tareas que quiero hacer. Pero a veces el síntoma me obliga a hacer algo y a veces el síntoma me puede obligar a dejar de hacer algo nuevo o a dejar de hacer algo que venía haciendo hasta este momento y que yo creo que lo tengo que seguir haciendo. Ayer me hablaba casualmente de un tema así, de una persona que está muy exigida con la familia, que tiene a su madre enferma
tiene muchas cosas que hacer, pero además se sobrecarga de tareas en el fin de semana con mucha actividad social que al final le resulta, por más que sea placentero, porque tiene fiesta y tiene que ir a la peluquería, tiene que ir acá, tiene que ir allá, entonces todo era un trabajo para esta persona. ¿Y qué pasó? A veces el cuerpo da señales, ¿no? Bueno, acá el cuerpo no le dio ninguna señal, porque hay gente que tiene suerte y no se enferma, pero ¿qué ocurre? Se accidentó. La forma que su inconsciente logró que parara ese ritmo frenético fue que se fisuró el dedo de una pierna. Y entonces ahora tiene que guardar un reposo obligado, que si hubiera sido un reposo voluntario, como dice la vieja propaganda, me tomo 5 minutos, me tomo un té, no hubiera necesitado que el síntoma lo obligara a descansar. En realidad, en todas las consultas yo trabajo con este enfoque. Le voy a contar un caso breve que no tuvo un resultado exitoso porque el paciente, hay otra cosa, el paciente a veces niega la información que vos le traducís. Pero para que veamos que esta lectura es concreta, es fehaciente, no es ciencia ficción, porque si yo puedo decir una teoría maravillosa y luego no se puede verificar, entonces sí que estamos así genéricamente diciendo estamos vendiendo cartón pintado. Lo que nosotros expresamos al paciente tiene que poder ser mostrado en la realidad. Hace muchos años hay pacientes que acuden a las flores por mera curiosidad, no porque les interese realmente hacer un cambio importante en sus vidas. Entonces, hace muchos años vino a verme una persona con molestias digestivas de tipo de la gastritis. Empezaba a tener, y hacía bastante tiempo que tenía este tipo de molestias, ¿no? Y a todo esto había empezado un tratamiento psicológico, hacía 6 meses, el cual no había disminuido en lo más mínimo sus síntomas físicos, por lo cual vino a tomar flores. Entonces, antes de introducirme en un interrogatorio más minucioso, yo le hice una pregunta absolutamente básica y elemental, por lo menos para quienes trabajamos con este tipo de temas. Le digo, decime una cosa, viendo que era el estómago, le pregunto al paciente, ¿qué situación de tu vida hay que vos no aceptás o que, en otras palabras, no podés digerir bien? Le pregunto esto porque el síntoma era en el estómago. El órgano donde se manifiesta el sufrimiento ya me da una pista de por dónde debe andar la cosa. El estómago está para digerir alimentos, no para digerir ni rabietas, ni enojos, ni pensamientos que no me ponen cómodo. Y entonces el paciente se me hace el superado y me dice, me parece una pregunta muy simplista. Y yo le digo, ¿por qué no me la respondés y después vemos si es simplista? Y mira lo que me dice, ¿no? Bueno, me dice, no me gusta mi trabajo, no sé si la quiero a mi mujer y llegar a mi casa me resulta una tortura. Y yo le digo, ¿te parece poco? De todos modos, yo no creo que esta sea la causa de mi molestia digestiva. Y yo pensé para mis adentros, vos pensá lo que quieras, a mí ya me respondiste. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿de qué habló 6 meses en la terapia psicológica? Porque yo entiendo que a veces no se puede arreglar todo, pero lo menos que yo puedo hacer es tener en claro qué me pasa. Porque si encima que voy, sigo con la molestia y no resuelvo esa situación que me incomoda, ¿para qué voy? Yo le di las flores que le tenía que dar, pero esto es un proceso y bueno, y esta persona no vino nunca más. Pero que la lectura se puede hacer, la lectura es clara. Este es uno de los mayores problemas que tenemos con los pacientes, que es la resistencia. Y la resistencia existe en todo tipo de tratamientos. Es más barato quejarse que cambiar uno.